son 11. Deme un segundo. Son 11, compañeros. Son 11. Para todos los 180 personas de este grupo, de esta materia, son 11. ¿Cuáles 11 son exactamente estos clientes? Y cada uno de esos clientes tiene estos montos. ¿Por qué esos 11? La respuesta es, ¿por qué esos 11? Porque esos 11 han caído dentro de la muestra que hemos realizado hace un momento. Conforme a la empresa le envía a los clientes, etc. ¿Ya? Ahora, vámonos por lo más importante, las 11 cartas de respuesta. ¿Ya? Entonces, digo lo más importante porque esto viene a ser lo que viene haciendo variar el trabajo de cada uno de ustedes, y es lo que siempre les digo. Es importante porque viene haciendo variar el trabajo de cada uno de ustedes. Ahora, en esas 11 cartas de respuesta, como esas 11 cartas de respuesta se van a convertir en un respaldo de la empresa, o sea, en un papel de trabajo, en un respaldo de que la empresa, de que la firma auditora ha confirmado esos montos, ya se le debe poner, o sea, se convierte en un papel de trabajo y necesariamente a esas 11 cartas de respuesta se le debe poner una referencia, ¿ya? Ahora, yo les pongo aquí en rojo una referencia tentativa. No sé si exactamente el docente les ha pedido esa referencia, pero es una referencia tentativa a lo de las cartas, ¿ya? Si de alguna forma les pidió otra referencia, no hay ningún problema. Yo lo reviso, lo veo cuál es la referencia que yo tengo con la otra referencia y lo modificamos más adelante. Por el momento, hipotéticamente, si es que alguien dice lo contrario, no dice lo contrario, avancemos con esta referencia hipotética que tenemos. En resumen es lo mismo, solamente que está B2, o sea, B2 es como que el nietito de B2.1 viene a ser como los nietitos de lo que es B2, o sea, madre, hijo, nieto, y ahí va siguiendo la referencia. Me imagino que de esa forma les explico al docente. Entonces, nuestras cartas de respuesta van a tener una referencia, ¿ya? Ahora, algo muy importante es que, ¿se acuerdan cuando vimos la carta de respuesta del banco, no es cierto? Como el banco es una empresa formal, necesariamente debería responderle a la empresa en una hoja membretada, o sea que sí tiene, o sea, una hoja se convierte en membretada cuando tiene el logo de la empresa, ¿ya? En este caso, ya como estos 11 clientes, no todos son empresas, ya hay personas naturales, Carlos, Roger, Moira, Víctor, Eve, Katia, Albina, Edgar, son personas naturales. Esas personas naturales no es obligatorio que hagan una carta de respuesta con un logo ahí, no es, porque salvo que sea una persona muy extravagante, no tiene logo, ¿ya? O salvo que la empresa en sí se llame ese nombre, o sea, tenga ese nombre, no lo creo. Si nosotros nos ponemos a leer, solamente vemos como que 3 empresas: Casa Los Lobos Limitada, Creativa SRL y Fútbol Club Los Hachas, que ni sé si es una empresa, pero normalmente los fútbol clubs siempre tienen logo, como Oriente, Blooming y esas cosas, ¿ya? Entonces, solamente en sus cartas de respuesta le van a poner logo para lo que ven en lila, está con letras lila. O para lo que es obvio, pues solamente son 3.
Casa Los Lobos, Creativa SRL y Puro Cruz Los Ates. O sea, en la carta de respuesta, que cuando les toque hacer una carta de respuesta de esos clientes, ustedes van a ver, es una empresa, entonces le voy a crear un logo cualquiera. Así como les he pedido que creen un logo para contaduría, para la firma auditora, de igual forma tienen que crearle logo a esas empresas, porque tiene que ser de la manera más formal su trabajo, más tipo realista también en ese sentido. Ya de los demás, simplemente puede estar la carta, no necesita un logo. Ahora sí es que existe alguna persona que quiere crearle el logo, porque han visto en TikTok, no ver, mandan, ¿me puedes crear un logo para mi nombre? No sé qué, y le crean. Si es que hay alguna persona que quiera hacer eso, crearle un logo a cada uno de ellos, no hay ningún problema. Como que perdería el tiempo, no lo veo necesario, pero si quiere hacerlo bien su trabajo, no hay ningún problema. Ahora, si me preguntan, esa persona que le va a hacer más logos a todos, ¿va a tener más nota? No lo creo, la verdad no lo creo. Si va a ser un trabajo súper completo, si se revisa a profundidad, pero de tener más nota por poner más logos a esas no lo creo, no lo veo necesario. Ya, pero como les digo, no hay ningún problema si quieren hacerlo todo. Ok, entonces las cartas de respuesta es similar a la carta de respuesta del banco, pero con la diferencia que acá, como les digo, como les repito, en el tema de los logos, no llevan logos aquellos que no, o sea, que no son empresas, que sí son personas naturales, y respetando siempre la referencia que estamos poniendo. Para Carlos Miller la referencia va a ser esta, para este va a ser la referencia este. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el formato de la carta. Tenemos la referencia, se pone la fecha, se pone, lo que ya les pedí que hagan, ¿no? Bueno, la fecha, si me dicen la fecha en la cual el docente les pidió que lo hagan. Y aquí ustedes ya saben cambiarlo, tienen que poner sus datos. O si quieren ponen, copian y pegan exactamente lo que han puesto acá con sus datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tengo que modificar esta carta? ¿Qué consiste? Y aquí entra lo fundamental. Ya esta parte de aquí abajo la voy a borrar. Y el docente les ha pedido 3 tipos de cartas, ¿ya? Tres tipos de ajustes, en realidad, no son 3 tipos de cartas. 3 tipos de ajustes, 3 tipos de ajustes, ¿ya? 2 son de confirmación. Eso es el famoso que leen, que ven, que escriben, que una que aumenta, otra que disminuye. ¿Ya? Y una de previsión. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer 3 tipos de ajuste. Bueno, en realidad serían 2 tipos de ajuste. De confirmación y de previsión, pero en teoría son 3 tipos de asiento. Viene un tipo de asiento, 2 tipos de asiento, 3 tipos de asiento. Ya, entonces aquí viene lo famoso que dicen que aumenta, que disminuye, que ustedes leen en el grupo, etc. ¿A qué se refiere? Primero vamos a ir con el tema este de que aumenta, que disminuye. Ya vamos a ir por el tipo de ajuste de confirmación. En el tipo de ajuste de confirmación consiste, así como el nombre lo dice, la empresa le está mandando una carta de solicitud a los clientes y los clientes le dan una respuesta. Ya de estos clientes que respondan, el docente les ha pedido que uno aumenta, uno disminuye. ¿No ven? Aquí voy a borrar esto porque por ahí se confunde. A variar más. Es solamente 2. Les pregunto por si acaso para que estemos todos de acuerdo. Solamente son 2, ¿no?
Sí, Solamente solo esos sale. dos. Ya. Entonces, de esos dos, uno tiene que aumentar y otro que disminuir. ¿Ya? Yo voy a dar ahorita, lo que yo voy a dar ahorita es un ejemplo de cómo ustedes tienen que elegir. Este ejemplo no necesariamente no tiene que ser igual para todos ustedes. Cada persona piensa de una forma diferente y puede elegir diferentes clientes y puede poner diferentes montos, ¿ya? Desde ahora van a escuchar que digo la palabra hipotéticamente, porque no es algo que tengan que seguirlo, o sea, la mecánica de cómo lo voy a hacer sí tiene que seguirlo, pero exactamente los mismos clientes que yo voy a seguir, ya digamos que sí, pero los montos exactos que yo voy a poner, no, es un ejemplo, ¿ya? Entonces el docente les ha pedido, les ha dicho así. De las 11 cartas que tengan que realizar la confirmación, por lo menos 2 que varíen. Ahora, les ha dicho, si quieren hacen variar uno que disminuye, el otro que aumenta, o si quieren los dos que disminuyen o los dos que aumentan. Ya como sugerencia, yo les he pedido que mantengamos un orden en las ayudantías y hagamos uno que aumenta y otro que disminuye, ¿ya? Entonces, uno que aumenta, otro que disminuye, ¿ya? Entonces, ok, ya en mi mente ya estoy diciendo. Entonces, tengo que hacer variar los cartas. Tengo 11 clientes. Entonces, ¿cuál de estos clientes elegiré yo para hacer variar? Yo hipotéticamente voy a elegir 2 clientes al azar. No es que sea una regla que esos clientes sean. Los clientes que voy a elegir al azar los voy a poner en naranja, ¿ya? Voy a elegir a Ebenoya y voy a elegir a Edgar Soruco. Puede que, no sé, Yosmari elija a Carlos y a Roger. Puede que William, creo que hay un William, elija a Creativa y a Moira y así. O sea, no es una regla que todos elijan. Yo hipotéticamente estoy eligiendo 2, a Eve Noya y a Edgar Soruco, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, pueden hacer la combinación que ustedes quieran, todos de manera muy diferente, pero la mecánica en la que yo voy a trabajar tiene que ser la misma. Ok, estoy eligiendo a Eve Noya y a Edgar Soruco, perdón. Entonces, vamos a hacer que esta sea la columna según empresa. Esto es lo que la empresa tiene registrado de lo que deben esos clientes, ¿ya? Entonces la empresa les está pidiendo a los clientes, por favor, confírmenme si efectivamente ustedes me deben eso. A lo que los clientes van a responder en las cartas, que esas respuestas se van a considerar saldos según auditoría. Sí. Entonces, a lo que los clientes van a responder, señores de la firma auditora, yo le debo esto a la empresa. O sea, le debo este monto en específico. Ya, ahora, como aquellas partidas que no están resaltadas, porque hipotéticamente para mi caso, yo elegí estos clientes, ¿ya? Entonces, si yo elegí estos dos clientes para que varíen, asumo que estos clientes restantes no tienen que variar, ¿ya? Y para que la diferencia en el momento que la empresa haga el ajuste, porque se va a hacer una diferencia, la diferencia en el momento que la empresa auditora realice el ajuste para confirmar cuál varía, cuál no, para que la diferencia me dé 0, ¿qué monto yo tengo que poner acá? Exactamente el mismo monto, ¿no es cierto? Para que saldo según auditoría menos saldo
perdón, saldo según empresa menos saldo según auditoría de 0, la respuesta que me tiene que dar ese cliente tiene que ser exactamente el mismo monto que yo tengo registrado en la empresa. No sé si me entienden esa parte. ¿Lo puedes volver a repetir? Ya. En este caso yo estoy eligiendo 2 clientes, ¿ya? Solamente la respuesta de esos 2 clientes que yo estoy eligiendo me tiene que dar un importe diferente al que yo tengo registrado en el saldo según la empresa, ¿ya? Porque en algún momento la firma auditora se va a poner a comparar la solicitud con la respuesta. Imagínense que en sus manos el auditor tenga, ok, la solicitud que va a estar con este monto y le va a llegar la respuesta que se le ha enviado al cliente. Ahora, el cliente necesariamente en esa respuesta me tiene que poner un importe, cosa que si yo hago una resta simple, la respuesta sea 0. Entonces, para que la respuesta sea 0, en aquellas cartas que no varían, estoy hablando, necesariamente la respuesta que me ponga el cliente tiene que ser la misma que yo tengo registrada en la empresa. Entonces, para todas aquellas cartas que no varían, la respuesta, el monto de la respuesta de ese cliente tiene que ser necesariamente el saldo según empresa. Repito, para aquellas cartas que no varían, el saldo tiene que ser necesariamente el saldo según empresa. Estoy haciendo entonces las cartas que no varíen, entonces hago el saldo según empresa. Ahora, para aquellas cartas que sí varían, yo lo realizo, yo lo hago, pero no lo voy a hacer ahorita. Primero quiero mostrarles cómo se hace una carta que no varíe. Entonces, una carta que no varíe, primero vamos a hacer esta de Carlos Miller. Entonces, Carlos Miller me ha enviado a mí una carta de confirmación. La empresa Contaduría SRL le ha enviado a Carlos Miller una carta de confirmación en la cual le pide a Carlos Miller si le confirma que le debe o no los 14.600. En la respuesta, Carlos Miller le tiene que decir con importes, respaldos, etcétera, pero en este caso no vamos a poner respaldos. En la respuesta, Carlos Miller le tiene que responder a la empresa, bueno, a la firma auditora, que a la empresa Contaduría le debe el monto, exactamente el mismo monto. Entonces, si hacemos una resta, dame un segundo que eso carga medio bien. Si hacemos una resta de saldo según la solicitud menos, bueno, este viene a ser saldo según empresa menos saldo según solicitud. Si viene a ser la misma, entonces la diferencia es 0. Entonces son esas las cartas ya que no varían. O sea, en resumen, aquellas cartas que no varían, tengo que repetir el mismo monto que tengo en el saldo según empresa. No hay donde perderse en esa parte. Ya, repito, de las 11 cartas, ya 11 menos 2 cartas que varían, son 9 cartas que no tienen que variar, ¿ya? En esas cartas que no varían, tienen que repetir ustedes el monto que tengan registrado en el saldo según empresa, ¿ya? Ustedes tienen que repetirlo, ese monto, en las cartas que no varían, ¿ya? ¿Está claro cómo tienen que hacer las cartas que no varían? Sí. ¿Ya? Entonces, clarísimo. Repito, no es una regla que elijan exactamente a los clientes que estoy eligiendo yo, ¿ya?
Puede ser diferente para cada uno de ustedes. Ya. Ahora, ¿qué sucede para aquellos clientes que sí varían? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer el primero que aumente y el segundo que disminuya. ¿Ya? Disminuye. Okay. Ahora, como el nombre lo dice, en el primero que aumenta, o sea, en el primero que aumenta, en la respuesta que me va a dar este cliente Evenoya, por ejemplo, en la respuesta que me vaya a dar el cliente, me tiene que responder, como el nombre lo dice, con un importe mayor al que yo tengo registrado en la empresa. Ahora, ¿cómo es ese importe mayor? Les doy un ejemplo. Un importe mayor no tiene que alejarse mucho del monto original. Por ejemplo, si el monto original es 12.700, no le puedo poner 122.588. No puede ser mucha la diferencia. Le tengo que poner un monto cerca, como 15.789, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, noten ustedes que no estoy poniendo, ya, tiene 12.700 y me está pidiendo que aumente, facilito le pondré 12.800. No, porque la diferencia les va a dar 100 y eso es una cifra muy obvia que van a ocupar todos en algún momento. Y el objetivo acá es que las diferencias que ustedes logren sacar sean completamente diferentes entre todos ustedes. ¿Ya? Entonces, repito, tienen que poner un monto que no sea obvio. Un monto que no es obvio, por ejemplo, mayor, primero en este caso, puede ser 13.755. No creo que a muchos se les ocurra ese monto. Pueden poner 14.669, no sé, un monto así. Que no se aleje mucho del monto original, pero que esté cerca y que no sea obvio. ¿Ya? Entonces, le estoy poniendo 14.669 porque me está pidiendo que aumente, ¿ya? Entonces, en el momento que me toque hacer la carta de Evenoya, hipotéticamente yo la voy a hacer la carta acá, ok, ya tengo, me estoy imaginando, ya tengo mis cartas que no varíen, voy a hacer mis cartas que sí varíen. Entonces, en este caso, por ejemplo, Evenoya tiene como referencia tiene que tener 2.8. Entonces le pongo 2.8, la fecha, por si acaso las fechas de respuesta, si quieren ustedes pueden hacerla variar, o sea, porque no todos los clientes responden al mismo tiempo. Pueden ponerla de algunos 11, 12, 13, 14, conforme ustedes vean conveniente, ¿ya? Entonces, estoy haciendo la carta de respuesta de Evenoya, es mi carta que varía, ok. Lo único que hago es cambiar esto, voy a asumir que aquí ya están mis datos, acá igual. Entonces, en esa carta de respuesta, Evenoya me está diciendo no es 12.700, es 14.669 lo que me debe. Entonces acá voy a modificar, voy a poner 14.669. Ya, entonces esa es mi carta que varía. Ahora, Evenoya me está diciendo que me debe más de lo que yo tenía registrado. Y acá, si yo hago una diferencia, menos saldo según auditoría, menos saldo según empresa, me va a botar una diferencia, ¿ya? Esa diferencia yo voy a ir a ver en AJ número 1. Eso quiere decir, cuando ustedes tengan una diferencia y tengan que ajustar, se hace un asiento de ajuste. En este caso, como va a ser el primer asiento de ajuste, va a ser ver en AJ número 1, ver en asiento de ajuste número 1. ¿Ya? Entonces, 14.669, el saldo según auditoría, menos el saldo según empresa, es 1.969. ¿Por qué está aumentando? Ahora,
Lo que ustedes siempre tienen que analizar en su carta de que aumenta es lo siguiente. Cuando aumenta, si el saldo según confirmación es mayor que el saldo según empresa, se convierte en un ingreso para la empresa. ¿Por qué se convierte en un ingreso para la empresa? Porque el cliente me está diciendo que me debe más de lo que yo tenía registrado y ese excedente de más que me está diciendo que me debe va a hacer aumentar mi cuenta de activo de cuentas a cobrar y va a ser en algún momento aumentar mi ingreso, porque en algún momento, perdón, el cliente va a ir a pagar esa cuenta que tenía pendiente con la empresa y en este caso va a haber un excedente porque me está pagando más de lo que yo tenía registrado, ¿no es cierto? Entonces, como la regla está diciendo acá que se va a convertir en un ingreso y la cuenta de activo, cuentas a cobrar va a aumentar, entonces lo tenemos que registrar en nuestro primer asiento de ajuste. En este caso, el primer asiento de ajuste sería, está diciendo claramente, va a aumentar como está aumentando el importe a favor de la empresa, va a aumentar el saldo de la cuenta, cuentas a cobrar y va a haber un ingreso. Entonces, una cuenta de ingreso en este caso es diferencia en confirmación. ¿Ya? Entonces, cuentas a cobrar contra diferencia en confirmación. ¿Por qué monto? Por la diferencia que ustedes obtengan al realizar su carta. No les digo que exactamente va a ser el monto que ustedes están viendo, porque esto es un ejemplo. Para todos estos montos que ven en el relleno amarillo, eso tiene que ser diferente para cada uno de ustedes, ¿ya? Ahora, ¿qué se llama o cuál sería la glosa para ese asiento de ajuste? Sería para registrar la diferencia en confirmación a favor, si quieren aumentan, de la empresa, a favor de la empresa del cliente. En este caso, ¿qué cliente elegí? Evenoya, si no me equivoco. ¿Ya? Si quieren, ahí yo le estoy aumentando a favor para que cuando vean, si es a favor de la empresa, obviamente aumenta el saldo de la empresa, aumenta el ingreso. Entonces, por eso estoy haciendo hincapié en esa parte, ¿ya? O si no quieren, pueden poner para registrar la diferencia en confirmación de cuentas a cobrar del cliente Evenoy. Pero aquí siempre tienen que hacer referencia de qué cliente es o gracias a qué cliente se está debiendo esa diferencia. Ya, entonces, reitero nuevamente, porque siempre me piden, ¿puedes volver a explicarlo? En este caso, estoy haciendo el primer asiento de ajuste, o sea, estoy haciendo mi primera diferencia. Elegí un cliente y dije, a ese cliente voy a hacer que aumente. Entonces, en el saldo según la empresa tenía registrado 12.700, me está pidiendo que aumente, entonces voy a poner un importe mayor, que no esté muy lejos del importe real, que no sea una cifra obvia. Ya en este caso estoy ocupando 14.669. Si yo hago una resta entre el saldo según auditoría, 14.669, menos el saldo según la empresa, 12.700, hipotéticamente en este caso me va a botar una diferencia. Esa diferencia, como es un aumento, se convierte en un saldo a favor de la empresa. Como estamos en la cuenta, en el activo de cuentas a cobrar, como aumenta y es un saldo a favor de la empresa, se va a convertir en un ingreso y va a hacer que mi asiento, que el saldo de mi cuenta, cuentas a cobrar, que siempre aumente por
siempre aumenta por el debe, se incrementa. Entonces yo genero mi asiento de ajustes, cuentas a cobrar contra diferencia confirmación. Cuentas a cobrar al debe porque se está incrementando el saldo de mi cuenta, cuentas a cobrar es un activo y se incrementa por el debe, contra el ingreso que me está diciendo que se está generando y los ingresos aumentan por el haber, justificando mi asiento de ajustes por la diferencia encontrada en la confirmación de cuentas a cobrar del cliente, en mi caso, Evenoy, ¿ya? Entonces, está clara la parte de cómo se registra cuando aumenta un cliente, o sea, cuando se hace la primera carta de aumento, ¿está muy claro? Sí. Ya. Ahora, ¿qué sucede en el caso? ¿Qué sucede en el caso que disminuye? En el caso de que disminuye es la forma de hacer la carta similar. Lo único que cambia es que se hace el asiento a la inversa. Veámoslo con el ejemplo, ¿ya? Entonces, Edgar Soruco, ya en mi ejemplo, va a ser una carta que disminuye. En este caso, como va a ser una carta que disminuye, ya, yo voy a poner como las reglas que les estoy diciendo. Una cifra menor que no se aleje mucho del saldo original, pero que tampoco sea una cifra obvia, porque no va a faltar aquella persona que le va a poner eso, 14.800, poniendo como diferencia 100, 200, 300. No, yo le pongo en este caso 11.254. Un ejemplo cualquiera, o sea, estoy poniendo un número al azar. Cumple con las reglas que les estoy diciendo. No es un saldo que se aleja mucho del saldo original y no es una cifra obvia. Ahora, si yo hago saldo según auditoría menos saldo según empresa, me saca un número de 3.646 en mi caso, ¿ya? Ahora, este número, ¿cómo se ve reflejado en la carta? Pues bueno, si yo hago mi carta, entonces digamos que ya hice todas mis cartas, el orden de las cartas ustedes tienen que ponerlo tal cual. Digamos que ya me toca hacer mi última carta, en este caso es mi carta del que sí varía, entonces lo copio esto acá y bueno, tomo como ejemplo esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, como mi ejemplo es Edgar Soruco, me toca la referencia B.211. Entonces, hasta en la referencia, digamos, B.211. La fecha, si quiera, la cambio, hago variar, porque no todos los clientes responden igual. Ok, todo esto se mantiene porque ya lo modifiqué en su momento. Lo que varía acá es el importe del porque aquí me estaba diciendo que me debía 14.900, pero yo para hacer variar voy a decir que me debe 11.254. 11.254. Ay, 254. ¿Ok? Ahora, muy importante siempre, creo que no los mostré hace rato, que el que firma sí o sí tiene que ser ese cliente, ¿ya? El que firma, porque esa es su carta de ese cliente. Acá, por ejemplo, no era Roger Amaral, en mi caso era Eve Noy el que tenía que firmar, ¿ya? Entonces, siempre fíjense eso, ¿ya? Y obviamente el carnet, si quieren, lo hacen variar, o si quieren, no le ponen carnet. Un segundo que esta burrerita se colgó. Ups, no me deja hacer nada. Ya. Le voy a escribir textual. Creo que sí se escribe. ¿Ya? A ver. No es coronavirus. Ya. Entonces, este cliente me está respondiendo.
le debo, o sea, de los 14.900 yo le debo 11.254, ok. Obviamente, según la tabla que yo tengo, esta tabla es como mi chanchullo, mi copia. Según la tabla, yo ya sé que va a haber una diferencia. Entonces voy a poner acá que esa diferencia se va a ver en asiento de ajuste número 2. Ahora, en este caso, como está disminuyendo, esta disminución va a ser un saldo en contra de la empresa, ¿ya? Si disminuye, si el saldo según confirmación es menor que el saldo según la empresa, se constituye en una pérdida para la empresa, porque en resumen, la empresa tenía registrado un monto y el cliente con su respuesta, con sus respaldos, le está diciendo, no, yo ya no te debo eso, yo te debo un saldo menor. Entonces la empresa se está viendo perjudicada, va a disminuir el activo, cuentas a cobrar y se va a generar una pérdida. Entonces, el activo disminuirá por el haber y la pérdida se registrará por el debe. En temas de asientos de ajuste, como se ve, constituimos el asiento número 2 y como les digo, como es una disminución, va a ser una pérdida para la empresa porque es un saldo en contra. Entonces, se mantiene la cuenta diferencia en confirmación. Diferencia en confirmación es una cuenta global. Pueden, si quieren hacerla más específica, diferencia en confirmación de cuentas a cobrar, diferencia en confirmación de saldos bancarios, diferencia en confirmación de saldos comerciales por pagar. Pero en general siempre se pone diferencia en confirmación. Puede tener saldo positivo como de ingreso, saldo negativo como de pérdida. Ya no hay ninguna diferencia.